Eh, He de mencionar que en la reunión previa de investigadores se leyó un documento que entregó a la rectoría un grupo de académicos por Palestina, donde se encontraban las firmas de 400 académicos de la Universidad Nacional y de diferentes dependencias, donde se describe a detalle una serie de elementos que terminan concluyendo que es importante que las autoridades de las diferentes dependencias universitarias o de educación de cualquier tipo se pronuncien en contra del castigo colectivo que está ocurriendo actualmente en Palestina. He de mencionar que estos académicos por Palestina solicitaron por varias semanas audiencia en la rectoría y que ante no recibir la posibilidad de reunirse con el rector, hicieron un mitin el 22 de febrero para entregar este documento en la torre de la rectoría. Y este documento, y es una información que se me solicitó en ese momento y ahora sí dispongo de ella, ese documento fue recibido por Jorge Ibarra, quien es un funcionario de la Secretaría de Atención y Seguridad Universitaria. Me comuniqué con una de las proponentes de esta carta el viernes pasado y me ha indicado que hasta el día de hoy no se ha recibido respuesta alguna a la misma. Un grupo de consejeros universitarios, en sintonía con las intervenciones previas, hicimos llegar precisamente un documento dirigido a Patricia Dávila, a la doctora Patricia Dávila, para que por su conducto se hiciera justamente este planteamiento aquí en el Pleno. Lo leo muy rápidamente. Por su conducto, los abajo firmantes le solicitamos atentamente la incorporación a la orden del día de la próxima sesión plenaria del siguiente comunicado que hacemos al Pleno del H. Consejo Universitario. Las políticas de agresión genocida contra el pueblo palestino son un agravio inadmisible contra la humanidad que no admite el silencio ni la indiferencia de ningún sector social e institucional a nivel internacional, y mucho menos de los universitarios que formamos parte integral de estas. La Universidad Nacional Autónoma de México, que se concibe como la Universidad de la Nación, no puede mantener silencio ante tales estrategias de exterminio, en tanto pretende ser el reservorio del pensamiento crítico en pro de la justicia, la verdad, la paz y el compromiso con formas de convivencia democrática. Con tal motivo, quienes suscribimos esta, en calidad de consejeros universitarios, hacemos un llamado para que este honorable órgano de nuestra institución, como lo es el Consejo Universitario, nos pronunciemos en términos de condenar esta estrategia de humillación, despojo y exterminio del pueblo palestino en manos del gobierno israelí, encabezado por Benjamín Netanyahu, así como por reivindicar los derechos conculcados del pueblo palestino. Con motivo de la escalada de violencia en octubre del 2023, como respuesta del gobierno israelí a consecuencia del ataque de Hamas, surgió la iniciativa de construir una plataforma amplia interuniversitaria de académicos en contra del genocidio del pueblo palestino y contribuir desde nuestro ámbito académico con un trabajo reflexivo, crítico, de difusión y sensibilización contra cualquier tipo de políticas de apartheid. Ello dio lugar a la conformación de la Red de Académicos Pro-Palestina en contra del genocidio, entre cuyas iniciativas estuvo la entrega de una carta el 22 de febrero del presente, dirigida al doctor Leonardo Lomelí Vanegas, rector de nuestra universidad, haciéndole un llamado a posicionarse sobre estos crímenes y definir una postura político-académica de cancelación de aquellos convenios de colaboración con el gobierno israelí y sus instancias tecnocientíficas y universitarias. Se anexa documento con acuse de recibido. Aun cuando a la fecha no haya una definición por parte de Rectoría, consideramos ineludible convocarles, en consideración a las responsabilidades que nos competen como integrantes del Consejo Universitario, máximo órgano de representación de la comunidad universitaria, a no dejar pasar un día más sin pronunciarnos por un alto al genocidio del pueblo palestino, en contra de la crisis humanitaria a que se viene sometiendo a la población civil y en contra del epistemicidio y academicidio
que ha implicado la destrucción de acervos culturales, de universidades e instalaciones escolares y el asesinato de colegas académicos, de estudiantes, profesores y artistas. Esta carta la firmamos Rosaura Martínez, Ambrosio Velasco y la de la voz, Griselda Gutiérrez. Debo aclarar, hacer la precisión que esta mañana efectivamente se publicó un comunicado, un desplegado de parte de la universidad, supongo que en respuesta justamente al llamado que la carta aquí referida hacía. Y haría yo solamente una observación, desde luego cada instancia decide los términos de sus expresiones, pero la catástrofe no se debe a la humanidad en abstracto. La catástrofe y el crimen tiene nombre y apellido, y es el primer ministro Benjamín Netanyahu. Y lo que allí está ocurriendo no es simplemente una tragedia, está ocurriendo un genocidio. Llamo justamente a que como representantes de nuestra comunidad universitaria, con los términos adecuados y convenidos por el conjunto, hagamos un pronunciamiento a la brevedad y nos sumemos incluso al llamado que la misma carta hizo y que nuestro colega hace un momento retomó, que es justamente el que se considere la cancelación de aquellos convenios y acuerdos con el régimen israelí y sus universidades. Gracias. Me parece que es muy importante que hagamos un pronunciamiento como Consejo Universitario al respecto, porque si bien no voy a detallar la serie de barbaridades que están ocurriendo actualmente en la Franja de Gaza, sí quisiera mencionar dos o tres aspectos que me parecen importantes. El primero es que está ocurriendo una agresión a la población por una potencia tecnológicamente superior ante una población que prácticamente no tiene defensa alguna y donde los muertos fundamentalmente están consistiendo de niños, niñas, mujeres y personas de la tercera edad. Esto claramente indica que se trata más bien de una situación de castigo colectivo llevado a cabo por una potencia ocupante que, desde mi punto de vista, no deberíamos de tolerar. Una de las consecuencias más importantes de esta agresión es la destrucción de toda la infraestructura cultural y educativa con la que contaba esta población, y esa destrucción incluye las universidades. Me parece que como representantes de la Universidad Nacional de México no podemos dejar pasar esta situación. Me parece que como parte de la historia de este país, que también ha sufrido ocupaciones y ha ejercido su derecho a la resistencia ante esas ocupaciones, me parece que debemos de solidarizarnos con la población de Palestina, particularmente la Franja de Gaza. La situación se agrava día con día. Hay un anuncio de una invasión inminente al sur de la Franja de Gaza, que es el único pedazo de tierra que les queda a los palestinos para huir de este castigo colectivo, y existe la posibilidad, hay presión internacional al respecto para que exista un cese al fuego. Me parece que un pronunciamiento de diferentes instituciones, incluidas universidades, podrían abonar a generar la presión suficiente para que este castigo colectivo al menos se detenga. Después, por supuesto, sería importante encontrar una solución de largo plazo al respecto, pero me parece que es imperativo que hubiera en el corto plazo un pronunciamiento al respecto. Muchas gracias. ¿Apoyo la propuesta de que este Consejo se pronuncie sobre el genocidio en Gaza? Propongo además que este Consejo decida interrumpir todas las relaciones en colaboración con las universidades del Estado de Israel. Y por último, propongo que si este Consejo, esta autonomía decide hacer eso, en el pronunciamiento no vaya acompañado por el lema de "por mi raza hablará el Espíritu". Yo no tengo un discurso muy armado, solo tengo 5 memorias que quiero compartir con ustedes. La primera memoria es el sismo del 85. ¿Y por qué el sismo del 85? ¿Por qué? Porque cuando veo los destrozos en los edificios en las ciudades arrasadas en Gaza, me acuerdo del sismo.
Y recuerdo, y vemos entonces que hay 34,000 muertos, 32,000 muertos a la fecha de hoy, registrados, 74,000 heridos. No hay cuenta de desaparecidos, y yo creo que esa va a tardar mucho tiempo en empezarse a construir, y van a quedar muchos sin poder contar porque no va a haber quien los ponga en la lista. El segundo recuerdo es Biafra. Los de mi edad se acordarán de esa imagen en la revista Life, del niño muriendo de hambre. Ya los vimos otra vez en Somalia, en África, en otros países de África, y se asoma otra vez en Palestina. Este fin de semana ya empezamos a ver fotos de niños con el mismo rostro de Biafra. Otro recuerdo, en el famoso documental El juicio de Nuremberg, vemos a las filas de civiles alemanes que hicieron pasear por los campos de concentración y vemos los rostros de esos civiles, algunos de ellos en shock, llorando, avergonzados, etc. Podemos creerles o no que no sabían, no me voy a ocupar de eso. Que pasaron 10 años viendo otro lado, contando pajaritos, quién sabe. ¿Sí? Pero en Israel saben, 68% de la población adulta en Israel, según una muestra representativa, está de acuerdo en que no pase ayuda humanitaria a Gaza. Están de acuerdo que mueran de hambre, de cólera, de otras enfermedades, de heridas. Es una decisión colectiva de la población de un estado. No tardo mucho. ¿Sí? Entonces, no podemos, ellos en Israel no pueden decir, cuando esto acabe, no sabía. El otro recuerdo, que no tengo, es cuando vemos la manera sistemática en la que el ejército israelita ha ido destruyendo de norte a sur Gaza, hospitales, escuelas, iglesias, mezquitas llenas de gente y de manera sistemática. No tengo una imagen que comparar, excepto a Hannah Arendt y su banalidad del mal. Es decir, lo sistemático de esta destrucción y de estas muertes, lo único que nos puede hacer recordar es lo sistemático del trabajo de la SS. ¿Sí? No hay excusa. Y por eso no empecé esta proposición criticando las atrocidades de Hamás, que sí lo fueron. Pero en Israel ya se gastaron ese privilegio de empezar a criticarlos poniendo por delante eso para que no nos acusen de antisemitas. Esto no es antisemitismo, es indignación, es humanismo y la UNAM se tiene que pronunciar. ¿Y por qué propongo que no, si acaso están de acuerdo, que pongamos por mi raza habla el espíritu? Pues es que por la raza solo habla el odio. ¿Sí? Y algún día discutiremos si cambiamos el lema, pero en este pronunciamiento no lo deberíamos usar. La propuesta es sí un pronunciamiento por parte de este Consejo Universitario contra el genocidio y el exterminio que se quiere hacer del pueblo palestino. Se les está encajonando en el sur de la Franja de Gaza con la finalidad de ahí exterminarlos vía, como decía mi antecesora, compañera antecesora del Consejo, a través de matarlos de hambre. Y aparte se han documentado en noticieros nacionales e internacionales cómo cuando les arrojan los alimentos desde aviones en paracaídas, salen los palestinos a recoger los alimentos y ahí el mismo ejército israelí los acribilla. Yo veo que Naciones Unidas, el secretario general de Naciones Unidas, hace una exposición muy tibia pidiendo al ejército israelí que permita la entrada de alimentos para el pueblo palestino. Eso no es una intervención decisiva, sino que debía ser, y claro, aquí están atrás las grandes potencias económicas y militares del mundo que están atrás apoyando este genocidio en contra del pueblo palestino. Como universitarios no podemos ser omisos ante este lamentable hecho. En primer lugar,
por tratarse de una agresión hacia una población indefensa que violenta las normas de convivencia entre pueblos y naciones plasmados en la Carta de las Naciones Unidas, vigentes a partir del 24 de octubre de 1945 con carácter vinculante entre sus miembros. En segundo lugar, porque el 29 de enero de 2017, el actual primer ministro israelí respaldó la construcción del muro fronterizo entre México y Estados Unidos. Asimismo, recordar que en la parte cesionada a los Estados Unidos, en el marco de los acuerdos del Tratado Guadalupe Hidalgo, quedaron ahí viviendo mexicanos de origen que fueron objeto de múltiples violaciones a ellos y a sus propiedades sin que nadie los defendiera en su momento y en clara violación a los términos del propio tratado en comento. Asimismo, porque actualmente existen voces en el estado de Arizona que piden paso franco, no solo a través del río Colorado, al que tienen derecho según los acuerdos binacionales en la materia, al Mar de Cortés, el cual no está reconocido oficialmente como parte del territorio nacional, siendo por lo tanto considerado como aguas internacionales, poniéndose por este hecho en riesgo la integridad del territorio. En este sentido, si no nos posicionamos al respecto, podríamos perder el derecho pleno en el futuro para solicitar el apoyo de la comunidad internacional ante posibles abusos al respecto por parte de nuestro vecino del norte. Y finalmente, todo esto es para no olvidar como universitarios la recomendación que en vida hacía el maestro Jesús Silva Gerso cuando afirmaba que el humano es el problema esencial. Gracias. El primero es en relación al genocidio y al etnocidio. Y con mucho gusto defino cada uno de estos conceptos desde mi punto de vista. Genocidio es el intento de acabar con un pueblo o nación. Y etnocidio es el intento de acabar con la cultura de un pueblo, nación o con las culturas. Y me parece que ambos casos están sucediendo contra el pueblo palestino. Y esto es un crimen de lesa humanidad. Y que el sentido común, Platón, la política no es una ciencia, es el sentido común de la justicia, Protágoras. El sentido común de la justicia es el compromiso humanitario entre todos los seres humanos con la preservación de la vida y de la vida digna, de la libertad y de la justicia. Y creo que este Consejo Universitario y la universidad en su conjunto tiene este compromiso. Recuerdo a Justo Sierra en su discurso inaugural de la Universidad de México. Recuerdo al rector Manuel Gómez Morín. La universidad no permanecerá aislada de los grandes conflictos y problemas de la humanidad y de México. Y esta es una situación muy clara en que la universidad debe involucrarse y levantar la voz. Estoy de acuerdo con la compañera. No tenemos por qué prejuzgar independientemente al pueblo y a la nación de Israel. Eso es una cosa, y otra cosa es el gobierno del Estado, que es, como dice Griselda, tiene nombre y apellido y es el que está cometiendo el genocidio y el etnocidio. Sí. Estimado señor rector, señora secretaria general, colegas consejeros, me congratula el comunicado de nuestra universidad que se publicó hoy sobre la actual situación en Gaza. No obstante, considero urgente que la UNAM rompa toda relación y convenios con universidades israelíes. El liberalismo y la independencia del sistema universitario de Israel es un mito. Les recomiendo ampliamente el libro de Torres de Marfil y de Acero, Cómo las universidades israelíes niegan la libertad palestina, de Maya Wind, una colega experta en militarismo israelí de la Universidad de British Columbia en Canadá, que documenta ampliamente las innumerables formas en que las instituciones educativas más célebres e históricas de Israel están completamente enredadas en la violenta maquinaria de desposesión, ocupación, encarcelamiento, vigilancia, asedio y bombardeo militar palestino. Desde el desarrollo de armas mortíferas hasta la elaboración de propaganda estatal y el entrenamiento de oficiales, no se puede escapar a la conclusión de que estas universidades son parte integrante de la infraestructura oficial que ha permitido a Israel evitar sistemáticamente las soluciones políticas que son la única esperanza de una paz duradera en la región. Está también muy documentado cómo se niegan a abrir espacios de educación para palestinos, inclusive aquellos que tienen ciudadanía israelí. Hay documentación de sobra de la complicidad total de las principales universidades israelíes en la ocupación y el régimen de apartheid de Israel. Reitero mi posición de que debemos romper toda relación con las universidades israelíes y propongo que se forme una comisión especial para redactar un pronunciamiento más amplio que el de hoy. Gracias.